¿Alguna vez en tu vida se ha pasado por la cabeza, esto es duro de responder quizás, ¿no? La idea del suicidio? Sí, 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 no tengo ningún problema en... Eh, creo que no... A ver, nunca he pretendido suicidarme, lo digo abiertamente, ¿no? Pero hay, hay tardes muy oscuras, es decir, hay momentos... a mí hace no mucho, hace un par de años, conocí a una persona que dio para mí la que es la definición exacta de por qué por qué hay gente que se suicida. Y es tan sencillo como que hay un momento en el que no hay salida. Es decir, no hay una solución, o sea, no hay un después. ¿No? Me preguntabas por el después, pues después de esto, de esta situación en la que estoy ahora, ya no hay nada más. No puedo hacer nada, no puedo solucionarlo, no puedo salir, no tiene sentido. Esa sensación la he tenido muchas veces, muchas. Sí que es verdad que tengo que ser sincero, yo nunca me he llegado a plantearme, nunca, lo digo de verdad, nunca. No sé lo cerca que he estado. Pensamientos oscuros los he tenido muchos, porque además yo soy muy radical en mis pensamientos, los buenos y los malos. Soy una montaña rusa de las peligrosas. Quiero pensar y creo sinceramente que siempre he estado muy lejos de poder hacer algo así. Ahora, pensarlo, sí, claro que lo he pensado. Sí, hay tardes muy oscuras, hay días muy oscuros. Todos los vivimos. Afortunadamente, la inmensa mayoría vamos encontrando el modo de recalcular, de reorganizar nuestras vidas, de modificar nuestras perspectivas y de ese modo seguir adelante, seguir peleando, seguir luchando, seguir caminando entre luces y sombras, en definitiva, seguir viviendo. He utilizado este fragmento que pertenece al programa de mi buen amigo Juan Carromero, El Inquisidor, en el que tuve el placer de participar en uno de los primeros programas. Y entre las muchas preguntas que me hizo Juanca, una de ellas fue si había pensado alguna vez en el suicidio. Algo pues, a lo que respondí tal y como habéis podido ver en la introducción. Es algo que no acostumbra a ser tratado. Es una pregunta que no suelen hacerte, pero que a mí me gusta. Me gusta porque me gustan las preguntas comprometidas y sobre todo me gusta que de vez en cuando nos permitamos el lujo de navegar en aguas no demasiado tranquilas, más bien muy turbias, muy movidas, y con ello intentar encontrar nuestra propia esencia, comprendernos mejor a nosotros mismos. Así que estuve encantado de poder responder a esa pregunta, de hacerlo con la sinceridad con la que lo hice. Y sí, yo he pensado muchas veces en el suicidio. Como decía en la respuesta, creo que nunca he estado cerca de cometer la locura de interrumpir mi vida, pero eh, eso no significa que muchas veces uno se tropiece con callejones aparentemente sin salida, aunque por fortuna al final siempre hay un resquicio, siempre hay un modo de dar la vuelta y buscar nuevas posibilidades. Como supongo que adivináis, todo esto viene después y a raíz del triste suceso que vivimos el pasado jueves 26 de marzo, cuando a las 6 de la tarde, hora española peninsular, Noelia Castillo murió tras haber recibido lo que se conoce como eutanasia, tras haber recibido el tratamiento o el sistema pues, que permite que una persona que así lo solicita deje de vivir, muera, de una forma médica, de una forma sanitaria. Todo esto ha provocado una reacción global, evidentemente en diferentes direcciones. Ahora comentaremos algunas de ellas,
pero ha provocado una reacción interesante dentro del drama, dentro del dolor. Ha provocado una reacción que creo que merece ser analizada. Vaya por delante que a mí no me gusta utilizar este tipo de situaciones para hacer un vídeo como este, porque puede dar la sensación de que se está aprovechando el momento para generar contenido. Me lo he pensado mucho, he tenido la tentación de no hacerlo, a pesar de que creo que lo que voy a decir es mínimamente interesante, pero finalmente he decidido que con el tono que me caracteriza, pesa más en la balanza lo que voy a decir que el hecho de que no me sienta especialmente cómodo utilizando, y lo pongo entre comillas, a Noelia para esto. Desde luego, creo que la primera afirmación rotunda es que esto es horrible, que una niña, y creo que con mis 50 años me puedo permitir el lujo de llamar niña a alguien con 25, se haya marchado de esta forma, que no haya encontrado el modo de continuar, que nadie haya encontrado el modo de tocar su perspectiva y mostrarle un futuro que merecía la pena, pues sinceramente me parece horrible. No sé si llamarlo fracaso, creo que sí, pero desde luego sí drama. Es horrible que alguien tan joven no encuentre ningún motivo para seguir adelante, o al menos no los suficientes. Por desgracia, y tal vez esa es una de las claves por las que estoy aquí, el caso de Noelia no es un caso aislado. Ha conmovido de una forma especial, como siempre por razones puramente mediáticas, ha trascendido a la opinión pública y eso lo ha convertido en la reacción que todos hemos vivido estos días. Pero, por desgracia, todos los años mueren muchísimas personas, y en muchos casos jóvenes, por su propia voluntad, porque no quieren seguir adelante, porque no encuentran razones para seguir en esta cosa que es vivir. Y si el caso de Noelia es dramático, es terrible, es devastador, añadido, contextualizado, en una dinámica de la que no se habla prácticamente nunca, pero que está ahí y es una tristísima realidad, pues nos lleva a todos a preguntarnos, o nos debería llevar a todos a preguntarnos qué está pasando con nuestra sociedad y particularmente con nuestra juventud. Yo os tengo que confesar que dentro del dolor, dentro del drama, dentro del completo desastre que supone que una niña, que una joven como Noelia no haya encontrado modo de seguir, que tampoco nadie a su alrededor haya sabido encontrar las palabras, los ejemplos, la terapia para evitar esto, me parece horroroso. Pero es verdad que la reacción que he visto en muchas personas estos días, para mí es un punto de esperanza. Y es un punto de esperanza porque es una demostración de que el dolor ajeno sigue doliendo. Y si el dolor ajeno sigue doliendo, significa que seguimos entendiéndonos como lo que somos, como esa especie, como esa comunidad, si queréis llamarlo así, como yo lo he hecho alguna vez, y que por lo tanto lo que le pasó a Noelia, no el jueves cuando murió, que fue el desenlace, sino lo que le ha sucedido todos estos años previos, le ha sucedido a uno de los nuestros, y por lo tanto nos duele, nos afecta, y en muchos casos nos lleva a pensar si no hay cosas que tendríamos que reconsiderar. Yo, desde luego, creo que sí. Pero ese es un aspecto positivo. Creo que no ha habido una respuesta de indiferencia. Creo que ha habido un shock social muy interesante y que, como tantas veces, si supiéramos aprovecharlo, serviría para cosas. Seguramente, pues como todo, pasarán los días, pasarán las semanas y Noelia Castillo será aquella chica que pidió
que se le suministrará la eutanasia y ya está. Quedará en la anécdota y seguiremos en nuestros callejones sin salidas o si, no sé si en nuestro particular camino hacia el precipicio, no lo sé. Pero también ha habido otras reacciones. Ha habido quien ha dicho que esto es un triunfo de la libertad de morir y de morir dignamente. Vaya por delante que yo estoy, no voy a decir que estoy a favor de la eutanasia, pero sí que estoy a favor de que quien quiera marcharse lo haga tranquilamente. Es decir, no me parece mal la eutanasia, lo que pasa es que hay matices que me preocupan, pero en sí como tal, que quien quiera marcharse lo haga, bueno, me entristece que una persona quiera marcharse, me entristece que una persona tan joven quiera marcharse, pero entiendo que si es su deseo, solo hay una forma de evitarlo y es modificando su perspectiva, haciéndole ver otras cosas. Si ese camino, como ha sucedido ahora, no funciona, el desenlace es el que tiene que ser, por mucho que a mí y a tantos nos haya entristecido profundamente. Por lo tanto, yo no estoy en contra de la eutanasia. Las leyes son lo que son y a mí no me gusta hablar de leyes. Siempre he dicho que las leyes están para intervenir cuando los seres humanos no nos alcanza el sentido común para resolver las cosas de otro modo. Por lo tanto, hablar de la ley que permite o no permite, bueno, en este caso me da sinceramente igual. Lo que me atormenta, lo que me preocupa es que una joven, que imagino que tendría alrededor de los 23 años cuando pidió que se le aplicara la eutanasia, se vea en una situación de ese tipo. Eso es lo que a mí sinceramente me preocupa. Por eso me chirría mucho que algunos vendan esta historia como el triunfo de la libertad de decidir morir dignamente. Más allá de la ley, como digo, más allá de si es correcta, si se ha aplicado bien o mal, que una palabra tan poco utilizada, y he hablado de ello aquí, como la palabra libertad, que está prácticamente en desuso, haya resucitado en boca de algunos para hablar del derecho a morir, pues a lo mejor está diciéndonos más cosas de las que a primera vista parece. Desde luego, a mí me habría gustado que la palabra libertad hubiese resucitado, se hubiese reactivado para otras cosas y no para el derecho a morir, que insisto, creo que sí, que está bien, el derecho a que uno decida no seguir, pero los humanos acostumbramos a no dar puntadas sin hilo y esto me llama poderosísimamente la atención. Leía un artículo hace horas, día y medio, no lo recuerdo, en el que esto se vendía como un triunfo político, como un triunfo ideológico. El triunfo de quienes defendían la eutanasia frente a quienes se oponen a ella, por supuesto, apareciendo todo tipo de etiquetas que prefiero no nombrar y dando por sentado que uno tiene que estar a favor o en contra en función de su color ideológico. Yo publiqué un post horas después de la muerte de Noelia en el que llamaba a todas las ideologías, y sigo haciéndolo abiertamente, ideologías de mierda. Estoy, y lo he dicho muchas veces ya, de las ideologías hasta más arriba de la cabeza. Decía Marx que la religión era el opio del pueblo. Bueno, pues en estos momentos, en este momento actual, yo creo que el verdadero opio del pueblo, o al menos uno de ellos, y si no el opio, algo que nos está haciendo muchísimo daño, son las puñeteras, las asquerosas ideologías. A mí me trae sin cuidado si a nivel teórico son maravillosas. Me trae absolutamente sin cuidado. De hecho, tengo por aquí detrás, en estos libros que veis, tengo el manifiesto comunista que me regaló hace no mucho mi muy buen amigo Antonio Jesús López Alarcón. Yo entiendo que a nivel teórico todo se puede hablar, todo es maravilloso, todo es debatible, pero en la práctica
a lo que nos están llevando las ideologías en estos momentos es a lo que ya hemos comentado en otras ocasiones: enfrentamiento, rabia, frustración, incapacidad de construir. Malditas sean las ideologías en este preciso instante. Si no somos capaces de convertirlo en otra cosa, cosa que dudo mucho, por cierto. El comportamiento ideológico actual, más generalizado, es equivalente y probablemente incluso va mucho más allá de la rama más fanática de la religión más fanática. La gente se comporta muchas veces respecto a su supuesta creencia, perdón, a su supuesta ideología, como si se tratara de una creencia inamovible y absolutamente por la que vale la pena incluso matar o morir. De locos, absolutamente de locos. Pero ese es otro tema. Me estoy yendo por las ramas. Decía que en este artículo se vendía la muerte de Noelia como un triunfo ideológico, como el triunfo de que por fin se aplica como toca la eutanasia, incluso pues atacando a aquellos que han intentado evitar la muerte de Noelia por vías legales. Cosa que por otra parte a mí tampoco me parece excesivamente razonable. Creo que la única forma de evitar esto era convencer a Noelia de que había otras posibilidades. Yo no voy a juzgar a Noelia. Yo nunca juzgo a nadie, y ni mucho menos voy a hacerlo ahora con ella. Y sobre todo porque lo que sé de su caso es el 1% tal vez de toda la historia, como la opinión pública en general. Pero es que además nadie, salvo ella, sabe por lo que ha pasado estos años, lo que ha pensado, lo que ha sentido, ni tan siquiera sus personas más cercanas. Los humanos somos así. Somos incapaces de comprender de una forma eficaz qué siente la persona que tenemos enfrente. Así es que creo que juzgar siempre es un error, y cuando se trata de algo tan delicado, tan triste, tan complejo como esto, ese error todavía es mucho mayor. Por lo tanto, lo dije en su momento, insisto en ello, yo no voy a juzgar a Noelia. Ella sabrá cómo, o ella supo cómo llegó hasta ahí, y por desgracia el resto no tuvimos la capacidad de cambiar las cosas. Esta idea de no juzgar a Noelia se ha extendido mucho. De hecho, muchas de las publicaciones que he visto en redes iban en esa misma dirección. No juzguemos a Noelia. Nadie está en su piel, nadie está en sus zapatos, como suele decirlo, como suele decirse. Por lo tanto, es tontería y sobre todo es muy injusto juzgar para bien o para mal. Y esa es una de las cosas que también me ha sorprendido estos días, ¿no? Y es que cuando se habla de juzgar a otra persona, siempre se entiende que lo que no hay que hacer es condenarla. Pero lo cierto es que cuando uno renuncia a juzgar, debería renunciar a condenar, pero también debería renunciar a dar un veredicto favorable. Y a mí me ha sorprendido, no, me ha parecido llamativo que estos días hay personas que están hablando de Noelia como si fuera una heroína. Desde luego yo no seré quien dibuje a esta joven como villana en absoluto. No me lo parece, ni tengo motivos ni elementos para hacerlo. Pero creo que en esa misma línea tampoco hay razones para considerarla una heroína. Creo que el hecho de que ese fatal desenlace, o el hecho de que se haya producido ese fatal desenlace, no significa que Noelia sea alguien a quien ahora mismo haya que llevar a los altares. Es una persona que por desgracia se ha visto abocada a una situación absolutamente desastrosa, pero eso no la convierte en una heroína. Tampoco lo contrario, pero no la convierte en una heroína, y creo que a veces somos un poco frívolos a la hora de plantear ciertas cuestiones. La historia de Noelia es la historia de un fracaso. Y ya está. Y no pasa nada. Todos fracasamos. Por fortuna fracasamos en cuestiones menos dramáticas que vivir o morir. Pero no se puede vender el final, el desenlace de Noelia como un éxito. Desde luego no lo fue para ella, pero tampoco
lo ha sido para ninguno de nosotros. Creo que la historia, tal y como se desarrolla, más allá de cómo de incluso del desenlace, porque el problema no es que Noelia se haya muerto. Mueren personas todos los días. Vamos a morir todos. Todos estamos en ese corredor de la muerte que es la vida. Lo dramático no es morir. Podría haber tenido un accidente, podría haber sufrido una enfermedad terminal, podrían haber sucedido 1000 cosas que habrían podido acabar con su vida, como contigo y conmigo. El problema es que ella ha querido morir. Ese es el drama. El drama no es que haya muerto. El drama es que haya querido morir, que no haya tenido la ilusión que una persona de 23, 24, 25 años debe tener acerca de su futuro, de proyectos, de ideas, de viajes. A pesar de su situación, estaba impedida, tenía las piernas inmovilizadas, parece que tenía bastante dolor, pero aún así el verdadero drama es que quisiera morirse. Yo conozco a personas, y seguro que vosotros también, que hay días que no pueden levantarse de la cama por el dolor, y al día siguiente le ponen una sonrisa y siguen con su vida. Y conozco a personas que no pueden mover las piernas, y conozco a personas que han tenido enfermedades o tienen enfermedades que limitan mucho su vida y deciden vivir y se permiten soñar. Eso no las hace mejores que Noelia, en absoluto. Pero tampoco creo que convierta a Noelia en una heroína, sinceramente. A ver si va a resultar que ahora este es un ejemplo a seguir. Corremos el riesgo de mezclar velocidad y tocino, o churras con merinas, como queráis. Digna de, no sé si de compasión, digna de que intentemos comprender cómo ha llegado a esa situación y en qué medida todos somos responsables, sí, pero heroína, sinceramente, creo que no. Quien se rinde no es un héroe. No es un villano, desde luego, ni nadie a quien yo vaya a juzgar, pero un héroe es otra forma de juzgar y de hacerlo de una forma, en cierto modo, irresponsable. Es mi opinión. Sé que esto puede chirriar mucho, pero es mi opinión. Como decía, para mí, la parte positiva de todo esto está en la reacción social. En la rabia, en la indignación, en el sentimiento de culpa. Muchas personas se han expresado así, yo entre ellas. Creo que cuando una persona tan joven decide marcharse, algo no va bien. Y sobre todo porque no es la única. Si Noelia Castillo fuera un caso aislado, bueno, vale. A veces el mundo es tan grande que pasan muchas cosas. Pero cuando sabes que muchos jóvenes, muchos, deciden marcharse, que otros muchos están con problemas muy graves de depresión, pues entonces cuando dices algo no va demasiado bien. Seguramente, y esta es una cuestión que tendríamos que tratar en otro vídeo o en otro programa o yo que sé cuándo o dónde, seguramente el gran error que hemos cometido quienes hoy tenemos cierta edad, probablemente arrastrado por quienes tienen más edad todavía, seguramente sí, es que a los jóvenes les vendimos una burra que nunca existió. Les enseñamos la foto de la burra, les dijimos, mira qué burra tan bonita, se la vendimos, ellos nos la han comprado y ahora resulta que no hay burra por ninguna parte. Digo esto porque escuchando ciertas reflexiones me preocupa que haya más Noelias, que las habrá. No hablo de eutanasia, que por cierto también es un tema muy interesante, ¿no? Parece que llamarlo eutanasia sea... A mí me da igual llamarlo suicidio o eutanasia. Para mí lo importante es la raíz del asunto y es que una persona no quiera vivir. Me da igual el nombre técnico que se le aplique. Me parece absurdo y me parece que muchas veces somos puñeteros buscando que la etiqueta edulcore la verdadera realidad de lo que sucede. En definitiva, creo que habrá más Noelias porque muchos jóvenes cuando descubren que la burra no existe,
esa que les vendimos, entran en un estado de desesperación. La vida yo nunca la he visto como algo maravilloso en sí. Si uno analiza las cosas de la vida, el día a día, cómo se suceden los acontecimientos, pues resulta que se pasa gran parte de nuestro tiempo haciéndonos faenas, incordiándonos considerablemente. La vida, al final, eh, simplificando mucho, es eso en lo que si sigues vivo, tienes la oportunidad de que el próximo momento sea un momento feliz. Tampoco da para mucho más, pero la vida, si algo te garantiza, es que te va a pegar muy fuerte. Y creo que estos últimos años, y cuando digo estos últimos años me refiero a un periodo largo, bastante largo, seguramente desde incluso atrás, más allá de nuestros padres, de los padres de quienes hoy rondamos el medio siglo, creo que no nos hemos transmitido ese mensaje. No nos hemos transmitido el mensaje de, bueno, mira, la vida no te va a poner la alfombra roja, ya te lo garantizo. Pero mientras sigas vivo, vas a tener la oportunidad de que el próximo momento sea un momento feliz. La vida, siendo prácticos, no da para mucho más. Y creo que ese mensaje no hemos sabido transmitirlo durante mucho tiempo. Y ahora tenemos a una juventud frustrada. Frustrada no, cabreada, decepcionada, desorientada, mirando hacia todas partes a ver dónde está esa burra que les vendimos. Y es que no hay burra. Si eres joven y me estás viendo, ya te digo que la burra nunca existió. Hoy se habla de la vivienda, de que hay problemas de acceso a la vivienda, del trabajo. Yo os recomiendo a todos, jóvenes y viejos, que echéis un vistazo a cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Y está muy bien que queramos vivir mejor que ellos, pero ellos supieron vivir en un mundo mucho más hostil que el nuestro. Está bien que exijamos y que queramos vivir mejor. Es fantástico, yo el primero, que lo busco todos los días. Pero hablamos mucho de resiliencia, pero la practicamos francamente poco. Yo creo que hemos lanzado un mensaje equivocado. Esto no es culpa de los jóvenes. Ya me he expresado en ese sentido anteriormente. Esto es culpa de una dinámica que hemos ido desarrollando a lo largo de los tiempos donde nos hemos querido convencer de que la vida es otra cosa. Y la vida no es otra cosa. Así que yo me pregunto, ¿para qué nos va a servir la muerte de Noelia? Suena fuerte, pero a Noelia ya no la podemos resucitar. No podemos hacer absolutamente nada por ella y de hecho se demostró en las últimas horas cuando hubo intentos desesperados que obviamente llegaban tarde, bien intencionados, entiendo que bien intencionados, pero llegaban tarde. Y ojalá noticias tan tristes como esta nos sirvieran para pensar realmente en qué estamos fallando. Yo creo que en gran medida, y lo dejo ahí, hemos fallado y estamos fallando vendiendo esa burra, empeñándonos en vender una burra que no existe. La vida nunca ha sido fácil, nunca va a ser fácil. Resolveremos unos problemas y llegarán otros, o se agravarán otros que antes no existían, y la vida siempre será intentar pelear e intentar luchar. Insisto, yo no juzgo a Noelia. De Noelia ya no hay que hablar. Murió el pasado jueves 26 de marzo, obtuvo el final que ella deseó. En ese sentido, pues, al menos en el último momento tuvo lo que ella pedía. Aunque al resto nos conmueva, nos entristezca. Y yo os confieso que en mi caso me dio mucha rabia y me sentí fracasado otra vez, como en tantos momentos de mi vida donde sé que lo que tendría que ser no es,
que lo que uno intenta no sale, pero sí pienso que hay que seguir intentándolo. Y tal vez el primer paso sea reconsiderar principios, sea reconsiderar si no estamos construyendo ese castillo de naipes que a la más mínima se nos va a freír espárragos. Buen viaje, Noelia. Ojalá mis sospechas, que no creencias, pero sí sospechas, se cumplan. Y en otro lugar, en otro momento y en otras circunstancias, tu principio, tu durante y tu final sean muchísimo más felices. A los que aquí quedamos de momento hasta que la guadaña venga a visitarnos, nos corresponde seguir peleando contra ese gigante que es la desesperación, contra ese gigante que es abocarnos a la nada, ya no hay solución y esto no hay quien lo arregle. Bueno, el que quiera que se sume a la batalla o que siga en la batalla, que sé que muchos lo estáis. Más que nunca, como dije en aquel post del pasado jueves 26, más que nunca, que siga el juego.